Para el resto del mundo, no soy simplemente el futuro heredero de Wand Media, sino también un actor de éxito en la industria y el epítome del triunfador moderno. Sin embargo, mi prometida y mi hermana me odiaron durante 10 años completos, convencidas de que acosaba a su adorado Ito Makoto. Y vaya que lo demostraron cuando, en mi propia fiesta de compromiso, expusieron mis supuestos crímenes ante todos los invitados. Mi prometida declaró con frialdad: es un acosador despreciable, jamás me casaré con él mientras las cámaras transmitían en vivo. Makoto, con esa sonrisa insufrible, dijo: ya no lo culpo. Mirando atrás, el barco ha cruzado 1000 montañas. En una noche, él se volvió famoso mientras yo era condenado por miles, hasta que un fanático extremista me roció ácido sulfúrico. En mi desesperación, morí junto con él. Pero al abrir los ojos nuevamente, había regresado a mi último año de preparatoria. Allí estaba Makoto, echándose agua en la cabeza mientras me preguntaba sonriendo: ¿ya pensaste cómo disculparte conmigo? En el siguiente instante, exploté. Lo agarré del cuello, lo arrastré al baño y le hundí la cara en el inodoro. Con una sonrisa de oreja a oreja le dije: déjame enseñarte lo que es verdadero acoso. Te apesta la boca, recuerda lavártela antes de ir a quejarte. El último recuerdo de mi vida anterior fue el dolor insoportable del ácido sulfúrico concentrado en mis ojos. Soportando esa agonía, encontré a Makoto abrazando a mi hermana, y con visión borrosa, agarré un cuchillo para pastel y lo apuñalé en el pecho. Vamos juntos al infierno, le dije entre dientes. Cuando abrí los ojos nuevamente, la escena era tan nítida que me quedé atónito por 2 segundos, hasta que vi a Makoto, mucho más joven, no muy lejos. Llevaba un uniforme escolar desteñido y estaba abriendo un grifo. Mientras se echaba agua en la cabeza, me preguntó con una sonrisa: ¿adivina a quién creerán, a ti o a mí? De repente comprendí: este era el día que en mi vida anterior marcó el inicio de las acusaciones de acoso contra mí. Al verme paralizado, Makoto amplió su sonrisa y dijo: ¿ya pensaste cómo vas a disculparte, señorito Ricardo? Con un cóctel de rencor antiguo y fresco hirviendo en mis venas, me lancé sobre él como un depredador sobre su presa. Lo agarré del cuello de la camisa y lo arrastré al baño entre chillidos que parecían más de cerdo en matadero que humanos. Le hundí toda la cara en el inodoro mientras él pataleaba como si tuviera un ataque epiléptico. ¿Creías que con echarte agua podrías inculparme? Déjame darte una clase magistral sobre lo que es verdadero acoso, le dije entre carcajadas que hubieran asustado hasta al guasón. Makoto se retorcía como si tuviera hormigas en los calzoncillos, agitando sus brazos como aspas de molino sin lograr zafarse de mi agarre. Solo podía emitir sonidos burbujeantes. Malnacido. Ricardo Wang, suéltame, glu glu glu. Riéndome como un villano de caricatura, le respondí, con esa boca tan sucia. Lávate bien antes de ir a acusarme, pequeña sabandija. No me importaba si esto era un viaje en el tiempo o una alucinación post-mortem. Me había convertido en un completo lunático, y me encantaba. En mi vida anterior, morí en el día más glorioso de mi carrera, cuando recibí mi tercer premio como mejor actor. Llevaba un ajustado vestido negro de noche que resaltaba su figura, y con rostro indiferente me llamó: Ricardo, ven aquí. Me acerqué fingiendo no ver a Laura con su mirada dolida ni a Makoto con su ceño fruncido. Con aire despreocupado, sonreí y pregunté: ¿qué pasa, hermanita? ¿Me has preparado algún regalo sorpresa? Juana Wang me miró fríamente por un momento y dijo: acosar compañeros, insultar amigos. ¿Esto es lo que te enseñaron los tutores de la familia Wang? Su voz no disminuyó ni un decibelio, atrayendo las miradas de todos los invitados presentes. Fruncí el ceño y respondí: hermana, ¿de qué diablos hablas? No entiendo nada. Miré a Makoto y me froté las sienes. ¿A quién insulté? ¿Cuándo acosé a compañeros? Ni siquiera conozco a este tipo. Mi hermana entrecerró los ojos y respondió: no sirve de nada hacerte el tonto ahora. Debes pagar por tus errores. Hoy mis padres no están, así que yo te disciplinaré. Juana se plantó frente a mí y me espetó palabra por palabra: arrodíllate. En el enorme salón de banquetes, innumerables invitados observaban el espectáculo como buitres ante la carroña.
Los murmullos no tardaron en propagarse, acosar compañeros. ¿Ricardo Wang hace esas cosas? Debe estar acostumbrado a ser arrogante y prepotente, sintiéndose ofendido por la excelencia ajena. Otros añadían, menos mal que su hermana imparte justicia. Les digo, el hijo de los Wang está arruinado. Esta familia estaría perdida sin su hermana. Bajo la mirada triunfante y provocadora de Makoto, enderecé la espalda y sonreí mientras soltaba una respuesta florida. Hermana, ¿qué demonios estás balbuceando? El que te conoce sabe que eres Juana Wang, pero el que no podría pensar que eres algún fantasma vengativo de la dinastía imposeyendo un cuerpo. En esta vida solo me arrodillo ante el cielo, la tierra y los altares ancestrales. Rotando mi cuello como un boxeador antes del combate, la examiné de arriba abajo y solté una risa maliciosa. Hagamos esto, sal ahora mismo y tírate de un edificio. Y te juro que me arrodillaré para darte 3 reverencias mientras te vas al otro mundo. El rostro de Juana enrojeció como un tomate a punto de explotar. Makoto, con las manos a la espalda como un político hipócrita, intervino teatralmente. Compañero Wang, sé que no te agrado, pero acosarme es una cosa, ¿cómo puedes hablarle así a tu propia hermana? Con expresión de dolor exagerado, suspiró profundamente como un mal actor en una telenovela barata. Laura, al observar la escena, mostró un destello de alegría en sus ojos antes de adoptar una expresión afligida. Ricardo, si cometiste un error, simplemente discúlpate. No hay necesidad de comportarte así, murmuró con voz baja que sonaba tan falsa como un billete de $3. Abrí mucho los ojos con fingida confusión. Lo siento, no entiendo los ladridos de perro. ¿Podrían repetirlo en lenguaje humano? Cierra la boca. Juana se mordió el labio con furia. Ricardo Wang, eres despreciable. ¿Sabes lo que significan la cortesía y la vergüenza? ¿Quién te enseñó a ser tan vulgar y maleducado? No me sorprendió en absoluto la reacción de mi hermana. Siempre había mantenido ese aire de superioridad, deleitándose en reprenderme. En mi infancia, todos bromeaban diciendo que era la dominación sanguínea entre hermanos o quien bien te quiere te hará llorar. Pero en esta nueva vida, lo veía con claridad cristalina, mi hermana simplemente me detestaba, convencida de que nuestros padres, con su preferencia por los hijos varones, la habían obligado a tener un hermano para heredar el negocio familiar. Aunque la realidad fuera diferente, ella en lo profundo de su corazón creía que yo le había arrebatado todo. Quería demostrar que yo era un inútil y que ella era muy superior. Sin importar lo que dijera, jamás me creería, y con sus intensos prejuicios me crucificaría una y otra vez en el pilar de la vergüenza. Curvé mis labios en una sonrisa fría como el hielo antártico y respondí, ¿quién me enseñó? Has dado en el clavo, hermana. Nuestra madre está ocupada cuidando de papá, ¿cuándo tendría tiempo para enseñarme? Así que todo mi despreciable comportamiento lo aprendí de ti. Hice una pausa dramática y la provoqué con las palabras que más detestaba. Dime, siendo una chica así, ¿cómo esperas casarte algún día? En mi vida anterior, sentía por Juana una mezcla de miedo y amor. Siendo varios años mayor, siempre fue para mí una hermana respetable. Durante mi infancia, mientras mamá cuidaba de papá con su movilidad limitada y atendía los asuntos de la empresa, ella me supervisaba. Si cometía el más mínimo error, me golpeaba las palmas con una regla disciplinaria o me castigaba sin comer. Cuando llevé a casa un perrito callejero de pelo rizado, prohibió a la niñera abrirme la puerta. Está sucio, no queremos esa cosa en casa, declaró como una bruja cruel de cuento infantil. Desorientado, me quedé sentado con el cachorro en los escalones de la entrada toda la noche, temblando de frío como un vagabundo. En aquel entonces, siendo tan joven, creía que simplemente tenía ese carácter, dura por fuera pero tierna por dentro. Hasta que apareció Makoto y descubrí que mi hermana no mostraba esa cara gélida con todos. Con él, se comportaba como un pajarillo buscando refugio. La vi llevarle leche caliente, coquetear con él e incluso, en un día lluvioso, recoger un gato callejero esquelético y preguntarle con afectación, ¿podríamos adoptar un gato juntos? Cuando Makoto, borracho, la abrazaba diciendo tonterías, ella escuchaba con atención, sus ojos rebosantes de ternura como en una mala comedia romántica. En mi vida anterior,
Permanecí atrapado en la farsa del amor, confundido sobre por qué mi hermana me despreciaba tanto y por qué mi prometida siempre favorecía a los extraños. Al revivir esta vida, finalmente desperté, soy un individuo completamente independiente. No necesito amor para sobrevivir. La fiesta de cumpleaños terminó siendo un desastre monumental. Mientras Juana y yo nos enfrentábamos como dos gallos de pelea, mi madre finalmente regresó empujando la silla de ruedas de mi padre. Agradecieron cortésmente a los invitados y los despidieron. Makoto intentó usar sus viejos trucos frente a mi padre, continuando con sus difamaciones, pero mi padre lo cortó en seco con una risa fría. Disculpa, joven. Los asuntos de la familia Wang los resolveremos nosotros mismos. Por favor, retírate. Makoto se quedó perplejo como pez fuera del agua, miró a mi hermana con impotencia y finalmente se marchó con el rabo entre las piernas. Cuando solo quedamos Juana y yo, mi madre, después de acomodar a mi padre en su habitación, dijo, bien, ahora explíquenme qué ha pasado. Sin dar tiempo a que Juana hablara, me adelanté, hace poco llegó un estudiante transferido a la escuela. El primer día se echó agua en la cabeza y afirmó que yo se la había arrojado, acusándome de acosarlo. Después descubrí que esta persona es el estudiante con dificultades económicas que mi hermana ha estado patrocinando, llamado Ito Makoto. Juana, sentada en el sofá, levantó bruscamente la mirada hacia mí, sus ojos llenos de asombro. ¿Sorprendida, hermana? Descubrí tu romance secreto con él mucho antes de lo que pensabas, dije, apoyando mi frente en mi mano con expresión decepcionada. En realidad, no es gran cosa. Solo una fiesta de cumpleaños. Yo simplemente. No entiendo por qué mi hermana no me cree. ¿Acaso fingir ignorancia es un arte tan difícil? Cualquiera podría hacerlo. Pero en el siguiente instante, mi madre sentenció, ya basta, no importa quién acosó a quién. No hablen más del tema. Si esto se hace público, será perjudicial para ambos. De vuelta en la escuela, comencé a acosar abiertamente a Makoto con total descaro. Le vertí tinta en su escritorio, me burlé a carcajadas de su acento cuando recitaba textos en inglés y despedacé su examen de física, esparciendo los trozos sobre su cabeza como confeti en carnaval. Adelante, ve a acusarme otra vez, le dije con una sonrisa digna del guasón. ¿No es eso en lo que eres experto? Un pedazo de papel flotó perezosamente desde su cabeza como una hoja en otoño. Me miró con un destello de odio visceral en sus ojos, pero al final solo pudo disculparse humillado. Lo siento, Ricardo. Si hice algo que te molestó, te pido disculpas. Me corregiré, ¿de acuerdo? Sonreí con malicia digna de un villano de Disney, tu mera existencia me desagrada. ¿Cómo planeas corregir eso? ¿Muriendo ahora mismo? Se quedó boquiabierto como pez fuera del agua, incapaz de articular palabra. Finalmente, solo pudo seguir suplicando mi perdón como un lacayo patético. Por primera vez descubrí lo tremendamente satisfactorio que era interpretar el papel de malvado. Por supuesto, informó a los profesores. Cuando me llamaron a la oficina, aparecí con ojos vacíos y ceño fruncido, relatando el incidente de la fiesta de cumpleaños. Para rematar, mostré un certificado médico del hospital como la guinda de mi actuación teatral. Aquel día, debido a sus rumores, mi hermana me humilló frente a todos los invitados, expliqué con voz quebrada. Cada vez que recuerdo ese momento, paso noches enteras sin dormir, con dolores en el pecho y despertando sobresaltado de pesadillas. Estoy viendo a un psiquiatra y tomando medicación. El doctor dice que sufro depresión severa. Al final, la profesora acabó consolándome a mí. Todo el mundo podía ver lo mucho que detestaba a Makoto. Carlos Lin, perplejo como un turista en laberinto, me preguntó. ¿Por qué te ensañas tanto con él? ¿Te hizo algo terrible en otra vida o qué? Giré la cabeza hacia él con sonrisa sardónica. ¿No puedo ser simplemente un matón que, amparado en su riqueza familiar, menosprecia al nuevo estudiante de condición humilde? Corta el rollo, resopló poniendo los ojos en blanco como si le hubiera contado que la tierra es plana. Ricardo, si fueras ese tipo de persona, ¿por qué no me acosas a mí? Mi familia es mucho más pobre que la suya.
El primer día que nos hicimos amigos, me compraste todos los útiles escolares para los 3 años de preparatoria. Antes creo que eres el emperador Inshiwan reencarnado que un acosador. Al menos tú entiendes esa lógica básica, pensé, curvando ligeramente mis labios mientras mis ojos permanecían fríos como el hielo antártico. Todo el mundo comprende este razonamiento elemental, excepto mi hermana y mi ex prometida. Un mes después sería la ceremonia del centenario de la escuela. En mi vida anterior, Makoto interpretó un solo de piano en la gala y captó la atención de un profesor de admisiones especiales, obteniendo la única plaza de ingreso por vía extraordinaria. En cuanto a mí, había practicado guitarra durante más de 10 años y también había preparado una canción. Pero Laura me encontró en el campus mientras el sol se ponía como en una postal romántica barata. Se acurrucó en mis brazos y me susurró con voz melosa, ¿podrías no ir, Ricardo? Me pondría celosa. Solo quiero que cantes para mí. Yo también era un completo idiota en aquel entonces, sintiéndome orgulloso pensando que eso demostraba su amor por mí. Así que el día de la actuación, realmente no asistí. En vez de eso, me quedé en un aula vacía cantándole canciones de amor una tras otra como un trovador patético. Al terminar una canción, escuché desde lejos la ovación atronadora proveniente del auditorio. Laura la oyó también y de repente sonrió. Ante mí, siempre había sido dulce y callada, con sonrisas tan tenues como niebla matinal. Era la primera vez que la veía mostrar una emoción tan evidente. Dejé la guitarra y le pregunté inocentemente. ¿Estás feliz? Hizo una pausa y contestó, sí, muy feliz. En aquel momento, pensé que estaba contenta porque yo le había dedicado un concierto privado. Mucho después descubrí que su alegría se debía al triunfo de Makoto en su actuación. La única luz en su vida ahora tenía un futuro brillante. Esta vez inscribí el programa que tenía planeado, pero no como solista de guitarra. Recluté a todos los compañeros interesados en actuar y organizamos una presentación grupal espectacular. Pagué de mi bolsillo para contratar profesores, compré los vestuarios más caros, encargué los mejores instrumentos y contraté un lujoso cuerpo de bailarines profesionales. En comparación, el solo de piano de Makoto parecía simplista y amateur. No sé qué se quejó con Juana, pero esa noche, cuando regresaba a casa después de clases, ella me interceptó en el jardín. Ricardo, me dijo mi hermana con rostro impasible como una estatua de mármol. Para la actuación del aniversario, renuncia a tu número. Sonreí y respondí, Juana Wang, ¿qué ladras ahora? Resopló con desdén, no creas que estoy negociando contigo. Un destello de burla helada apareció en sus ojos. Si insistes en participar, atente a las consecuencias. Me detuve y, mirando directamente a sus ojos fríos como el glaciar, le dije, hermana, tu enamorado lleva más de 10 años estudiando piano y ni siquiera tiene confianza en ganarme compitiendo en el mismo escenario. Vaya perdedor. Días antes de la gala del aniversario, Laura me encontró. Ricardo, lo de la última vez fue mi culpa, dijo con voz de niña buena. Pero has bloqueado todos mis contactos y te niegas a verme. No sé qué ha pasado. ¿Tienes algún malentendido conmigo o te gusta otra persona? Al pronunciar estas últimas palabras, su voz adquirió un matiz de dolor tan artificial que casi aplaudo su actuación. Añadió con tono afligido, pero tú mismo dijiste que siempre me querías más que a nadie. Una rabia mezclada con un dolor punzante invadió mi pecho como un tsunami. Durante años, la había amado sinceramente. Cuando me decía que no le gustaba que interpretara escenas románticas con actrices, renuncié a muchas oportunidades, incluso rechacé ofertas de directores famosos. Cuando me contaba que Makoto venía de un origen humilde y había sido maltratado en el orfanato, perdoné una y otra vez sus faltas de respeto. Solo quería ofrecer sinceridad a cambio de sinceridad. Lo que recibí, en cambio, fueron 10 años de calumnias y odio de su parte. En ese momento, perdí todo interés en mantener las apariencias. Agarré a Laura por el cuello de su blusa y la empujé contra el tronco de un árbol con tanta fuerza que jadeó de dolor. Antes de que pudiera hablar, le asesté una bofetada con toda mi fuerza. No me contuve en absoluto, su rostro pálido se hinchó al instante como un tomate maduro. Me acerqué a ella y le dije palabra por palabra,
Tú y Makoto se conocen desde hace mucho tiempo. Ya lo sé todo. ¿No es él quien te gusta? ¿Por qué vienes llorando frente a mí? ¿Estás planeando usarme para allanar el camino de tu adorado? Eres igual de despreciable que tu madre, la amante. Después de pronunciar la última palabra, vi cómo sus ojos se llenaban de emociones como una tormenta inminente, pero no pudo articular ni una palabra más. Solté una risa desdeñosa, la liberé y me marché. Esa noche tuve un sueño muy inusual. Rara vez soñaba con mi vida anterior, pero esta vez vi lo que sucedió después de mi muerte. Tras clavar el cuchillo en el pecho de Makoto, fallecí en medio de un dolor extremo mientras él era llevado al hospital para recibir tratamiento de emergencia. Fuera de la habitación del hospital, Laura sollozaba hablando con Juana, pero dijiste que no le pasaría nada. Juana le lanzó una mirada de desprecio y respondió fríamente, ya accedí a dejarte ser la amante, a que los tres vivamos juntos. ¿Qué más quieres? Eres una hija ilegítima. Sin mi ayuda, ¿crees que podrías entrar en la familia Fang? Laura tembló ligeramente y replicó frunciendo el ceño, ¿tú me ayudaste? En realidad, fue. Se detuvo a mitad de frase, apretando los labios. Juana resopló, sí, fue mi hermano quien te ayudó. Pero ahora está muerto, y la persona que lo mató fue contactada por ti. ¿Lo has olvidado? Laura permaneció en silencio. La luz roja sobre la puerta de urgencias parpadeaba. Momentos después, sacaron a Makoto y el médico anunció, el paciente sigue en estado crítico. La mirada de Laura recorrió el rostro pálido y sin sangre de Makoto antes de decir palabra por palabra, no lo he olvidado. Y nunca me arrepentiré. Me desperté sobresaltado de la pesadilla. Trastabillé hacia el baño, aferrándome al inodoro mientras las arcadas me sacudían como a un muñeco de trapo. Cuando finalmente me incorporé, me apoyé en el lavabo y contemplé mi reflejo en el espejo, unos ojos inyectados en sangre que rebosaban odio puro. No te arrepientes, murmuré como si estuviera en trance. No importa. En esta vida serás tú quien se arrepienta. Te arrepentirás hasta de haber nacido. Ya lo verás. El día de la gala del aniversario escolar, me encontré con Makoto junto al lago artificial del campus. Rebosaba arrogancia, con ese aire de quien tiene la victoria asegurada. Ricardo, me dijo con soberbia, ¿realmente crees que ser el príncipe heredero de Wang Media te protegerá para siempre? Después de acosarme durante tanto tiempo, ¿de verdad piensas que no voy a contraatacar? Te haré pagar 1000 veces más caro. ¿Y qué si descubriste la relación entre Laura y yo? Ella me ama a mí. Tu hermana también solo me ama a mí. Tú no eres más que un fracasado que depende de sus padres para todo. Soltó su perorata interminable como un político en campaña. Yo simplemente sonreí y le respondí una sola frase. ¿Te gustó el agua del inodoro? Luego me alejé, disfrutando cómo su rostro se transformaba como si hubiera mordido un limón podrido. Al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja fuego, mis compañeros y yo nos cambiamos a nuestros trajes de actuación y nos dirigimos con los instrumentos hacia bastidores. A mitad de camino me di cuenta de que había olvidado los accesorios para el saludo final. ¿Los habría dejado en la sala de ensayos? Tras recordarlo, decidí regresar. Carlos preguntó. ¿Quieres que te acompañe? No hace falta, respondí con una sonrisa despreocupada. No son muchas cosas, puedo llevarlas yo solo. Ustedes adelántense a los bastidores y hablen con el encargado de escenografía para coordinar el orden de nuestros accesorios. El enorme edificio polivalente estaba vacío como un cementerio abandonado. Subía las escaleras de 2 en 2, pero justo cuando estaba a punto de llegar al piso de la sala de ensayos, me detuve en seco. A pocos escalones de distancia había alguien. La luz rojiza dorada del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando solo la mitad de su rostro mientras el resto permanecía en sombras que resaltaban su mirada siniestra. Era Laura. En el siguiente instante, mientras todavía procesaba la situación, ella se abalanzó sobre mí como una leona sobre su presa. Mi cerebro tardó un segundo en reaccionar, y cuando lo hizo, ya sentía mi cuerpo caer hacia atrás, donde me esperaban varias docenas de escalones. Mi espalda golpeó el suelo y rodé escaleras abajo en una lluvia de dolor.
Aterricé junto a la barandilla metálica con un leve crujido en el tobillo, que sonaba sospechosamente a fractura. No podía moverme. Laura se acercó, se agachó a mi lado y me miró con esos ojos de falsa inocencia y fingido sufrimiento que ya conocía demasiado bien. Hermanito Ricardo, dijo con voz melosa como veneno endulzado, no me culpes. Tú lo has tenido todo desde que naciste. Incluso si pierdes esta oportunidad, tienes muchos otros caminos por delante. Pero Makoto es diferente. Ya ha hecho todo lo posible dentro de sus límites. Tras decir esto, levantó el pie y lo dirigió con fuerza hacia mi pierna. De repente, mi mente evocó la escena de mi sueño, ella de pie fuera de la habitación del hospital, junto a mi hermana, mirando con ojos llenos de ternura y amor a Makoto mientras lo sacaban de la sala de emergencias. Al referirse a mí, su voz se tornaba fría como un témpano, nunca me arrepentí. 15 años cruciales de mi vida, mi amor más ardiente y sincero, atado a alguien así. Una risa surgió de mi garganta como un geyser. Justo antes de que su pie me alcanzara, retiré la pierna rápidamente. Perra traidora, grité mientras el dolor del tobillo torcido me cortaba la respiración. Pero aprovechando que Laura no reaccionó lo suficientemente rápido, la agarré del pelo con un movimiento brusco y estrellé su cabeza contra la barandilla de hierro. Maldita zorra, le dije entre dientes. ¿Quieres arruinarme otra vez? Ni en tus sueños. Su cabeza golpeó el metal con un sonoro clang. Su frente impactó contra una esquina afilada, y al instante la sangre roja comenzó a brotar, deslizándose por sus mejillas como lágrimas carmesí y goteando sobre su ropa como pétalos rojos sobre nieve. Respiré profundamente un par de veces, solté su cabello y me puse de pie. El tobillo lesionado seguía enviando oleadas de dolor, pero eso era lo de menos. Bajé la mirada hacia sus ojos desenfocados por el dolor y lentamente, muy lentamente, empecé a sonreír. «¡Qué chica tan leal!», le dije con sarcasmo venenoso. «Dispuesta a sacrificarte para arruinarme y asegurar un futuro para tu amado». Esta debe ser la advertencia que Juana me dio. ¿Ya habían acordado quién sería la esposa principal y quién la concubina? ¡Qué repugnante! ¡Qué estúpido! Me quité la camisa y limpié la sangre de su rostro meticulosamente, hasta que la prenda blanca quedó manchada de rojo como un lienzo abstracto. La dejé allí tirada y corrí hacia el auditorio mientras la noche caía. A lo lejos, desde dentro del auditorio, se escuchaban las melodiosas notas de un piano. Makoto estaba tocando, predeciblemente, la misma pieza que en mi vida anterior, Claro de Luna de Debussy. Estaba sentado ante un piano blanco inmaculado, vistiendo un traje de alta costura. El escenario estaba completamente a oscuras excepto por un único foco que lo iluminaba, haciéndolo parecer la única chispa de luz en la noche. Exactamente como en mi vida anterior, cuando en mi fiesta de compromiso pisoteó mi carne y sangre para elevarse, deslumbrante hasta cegar. Corrí por el estrecho pasillo entre las filas de asientos, empujando al guardia de seguridad y al presentador que intentaron detenerme. De un salto subí al escenario y me planté en el único foco de luz. Pateé a Makoto fuera del banco y golpeé el piano con el puño. En su mirada incrédula y paralizada, descargué toda mi furia. Toca, toca, toca. Te voy a enseñar yo a tocar. ¿Te atreves a enviar a alguien para lastimarme y sigues aquí tocando tan tranquilo? Por supuesto, yo sabía que entre el público se encontraba un profesor de admisiones especiales. En mi vida anterior, después de escuchar esta interpretación de Claro de Luna, había contactado con Makoto al final de la gala para ofrecerle la única plaza de admisión especial disponible. Makoto aceptó, y ese fue solo el primer paso de su brillante futuro. Más tarde, con la ayuda de Juana, había sido aceptado como discípulo único por un maestro legendario del mundo musical. Debido a una película en la que interpretaba a un joven pianista autista, mi agente me había enviado a estudiar con ese mismo maestro. Pero tras cruzarme brevemente con Makoto, al volver a casa por la noche, Juana me había interceptado en la puerta. Me miró con desprecio y preguntó, «Ricardo, ¿hasta cuándo seguirás? ¿Solo porque siempre estás a la sombra de Makoto, tienes que odiarlo tanto? ¿Tanto como para romper incluso las partituras que copió a mano para el profesor? Eres realmente despreciable». Me quedé perplejo durante unos segundos.
Cuando reaccioné, instintivamente quise defenderme, pero ella me interrumpió. Eres un pequeño mentiroso nacido de un viejo mentiroso. Puras falsedades. No creeré ni una palabra de tus evasivas. Entre los murmullos de asombro del público, escuché a alguien gritar. ¡Sangre! Y miren, está cubierto de sangre. La camisa manchada de sangre y polvo, el cuerpo lleno de suciedad, el tobillo hinchado como un globo, cada detalle de mi apariencia confirmaba la veracidad de mis palabras. Makoto, apoyándose en el taburete del piano, se levantó tambaleándose como un borracho. En su mirada hacia mí rodaron olas de odio y rencor profundos, pero finalmente recuperó su habitual compostura educada. Compañero Wang, dijo con tono conciliador, no sé de qué hablas. Quizás haya algún malentendido, pero ahora estoy en medio de mi actuación. Por respeto a la audiencia, no deberías irrumpir así. Juana se levantó furiosa de su asiento y me regañó con voz estridente. Ricardo. Te has vuelto loco. Ignorándola completamente, empujé a Makoto a un lado, me senté en el taburete y comencé a tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven. En mi vida anterior, para poder tocar realmente en la película sin necesidad de un doble de manos, había estudiado esta pieza meticulosamente durante 3 meses. No era un experto, pero en este contexto era más que suficiente. Las notas vigorosas, acompañadas de un leve zumbido eléctrico, resonaron en la bóveda vacía del gran auditorio. Al terminar el fragmento, me volví y lo miré fijamente, declarando con voz firme. Arruinaste mi fiesta de cumpleaños, envenenaste la relación con mi familia, me difamaste ante mis familiares y amigos, todo eso son minucias. Te lo devolveré a mi manera. Pero hacer que Laura me empujara por las escaleras para romperme la pierna, solo para que no apareciera en este escenario. Hice una pausa dramática mientras observaba cómo su rostro palidecía como si hubiera visto un fantasma. Con una risa despectiva, añadí, el piano es tu mayor orgullo, y ni siquiera tienes la confianza de ganarme en una competencia justa sobre el mismo escenario. ¡Qué patético! El auditorio se convirtió en un caos absoluto. Finalmente, los profesores encargados de la gala nos sacaron a Makoto y a mí del escenario. El presentador subió para calmar la situación mientras anunciaba el siguiente número, nuestra actuación grupal. Me crucé con mis compañeros de actuación entre bastidores. Carlos Lin corrió hacia mí, tomó mi mano y preguntó con preocupación, Ricardo, ¿qué demonios ha pasado? Estás herido, ¿verdad? Debería haberte acompañado. Sonreí y le di unas palmadas en el hombro para tranquilizarlo. No te preocupes, estoy bien. Ve a actuar. Han ensayado tanto tiempo, entreguen una presentación que los enorgullezca. El primer premio del festival tiene una recompensa de 100.000. Desde el principio, este número no lo monté para mí. Los vi subir al escenario, sintiendo que me quitaba un peso de encima. Luego, el intenso dolor y el agotamiento me invadieron como una marea, cerrando mis ojos y arrastrándome a la oscuridad. Desperté en el hospital. Esa misma noche, Juana Wang irrumpió en mi habitación, su rostro contorsionado por la ira, ¿estás loco, Ricardo Wang? Completamente demente. Ella quería, paso a paso, llevar a su amado a una posición brillante y resplandeciente. Pero yo conocía sus verdaderas intenciones, destruir a un hombre y hacer crecer a otro bajo su cuidado, ¿no era esa la mejor manera de demostrar que ella era superior a cualquier hombre? Pero yo no iba a darle esa oportunidad nuevamente. ¿Y qué hacemos ahora, hermanita?, pregunté con una sonrisa torcida. Él ni siquiera terminó su pieza, vuestro plan para romperme la pierna quedó expuesto, y nunca podrá entrar en la universidad que tanto anhela. De repente recordé algo más, por cierto, tu cómplice Laura sigue tirada en el suelo del edificio polivalente. Cuando tengas tiempo, recuerda llevarla al hospital. Me reía carcajadas tirando de la esquina de la sábana, provocándome tanto dolor en el tobillo que mi rostro se distorsionó ligeramente. En el reflejo de sus pupilas, vi mi propia imagen, parecía un demente. O quizás, desde el día en que morí en mi vida anterior, ya era un loco. Juana retrocedió instintivamente 2 pasos, pero el miedo en sus ojos desapareció en un instante, volviendo a su habitual aire frío y distante de superioridad.
¿De qué sirve todo esto, Ricardo?, preguntó con desdén. Aunque Makoto haya fracasado, tú tampoco has triunfado. Además, tus comportamientos demenciales fueron grabados completamente por las cámaras cercanas. Esta vez no bastará con un certificado médico falsificado. La escuela ya ha contactado con nuestros padres y planean expulsarte. Y ja ja ja, estallé en carcajadas como un villano de dibujos animados. Solo es una suspensión. ¿Crees que me importa? No olvides, Juana, que soy un Wang. Como dijo la propia Laura, aún perdiendo este camino, tengo muchos otros por recorrer. Desde el principio, mi único objetivo era derribar a Makoto, nada más. Pensé, todas esas calumnias que difundió sobre mí en mi vida anterior, ahora las convertiré en realidad una por una. Todos los caminos que recorrió, los bloquearé uno por uno. Nuestra cuenta aún no está saldada, Makoto. Mi escándalo en la ceremonia del centenario, donde agredí tanto a Laura como a Makoto, junto con los incidentes previos de acoso en la escuela, se filtró a Internet, provocando un considerable revuelo. Las disputas entre herederos ricos y estudiantes pobres siempre generan controversia, tanto hace 10 años como ahora. Sin embargo, esta vez fue diferente. Gracias a mi declaración clara y directa en el escenario, mi aspecto maltratado y mi interpretación furiosa y casi demente de la Quinta Sinfonía, muchas personas se pusieron de mi lado. Un internauta comentó, quizás no sea simplemente un caso de rico abusando de pobre. Oyendo cómo toca el piano, no parece ese tipo de persona. Otro respondió sarcásticamente, ja. ¿El de arriba es un bot contratado? ¿Ahora se puede adivinar el carácter por cómo se toca el piano? Otro intervino, seamos sinceros, miren su estado, tobillo hinchado como un pan, cubierto de sangre, ¿quién se haría eso a sí mismo solo para acosar a alguien? Y otro añadió, dejando todo eso de lado, el estado mental de este tipo está 8 versiones por delante de nuestro tiempo. Finalmente, Carlos y algunos de mis buenos amigos se enfrentaron a los comentaristas. Mi hermano Ricardo es extremadamente leal y generoso, para nada como ustedes dicen. Fue Makoto quien lo provocó primero. Mientras Internet hervía con discusiones, yo permanecía hospitalizado. No sé qué le contó Juana a mi madre, pero el día que me dieron el alta, ella me miró con extrema frialdad. Te dejamos sin supervisión por un tiempo y te has vuelto completamente incontrolable. Ya que tu escuela no te permitirá continuar allí, quizás deberías estudiar en el extranjero. Escóndete unos años y regresa cuando la controversia haya amainado. Su actitud no me sorprendió en absoluto. Siempre había favorecido a Juana. La razón parecía simple, yo había nacido de un parto difícil, naciendo ya con pecado original. En ese entonces, mi hermana no lloraba ni causaba problemas, lo que dio a mi madre la falsa impresión de que criar hijos era fácil. Así que habló con mi padre sobre tener un segundo hijo para que se hicieran compañía. Fue su idea, pero después de mi difícil nacimiento, insistió en que solo me tuvo porque mi padre quería un hijo para continuar el linaje Wang, de lo contrario, ella nunca habría sufrido así. Decía que mi nacimiento constituía una deuda que la familia Wang tenía con ella, y que yo tenía con mi hermana. Por eso, cuando ocurrió el incidente en mi fiesta de compromiso en mi vida anterior, mi madre lo sabía todo. Pero hasta mi muerte, nunca me dijo nada. No importaba. Esbocé una sonrisa torcida y dije, perfecto. De hecho, estaba pensando lo mismo. Quería estudiar finanzas y administración en el extranjero. Las dos personas frente a mí se quedaron momentáneamente desconcertadas. Cuando mi madre volvió a mirarme, sus ojos reflejaban una nueva profundidad. Los trámites para mi nueva escuela se completaron rápidamente. Las heridas de Laura eran mucho más graves que las mías. Incluso después de recuperarme, ella seguía hospitalizada. Carlos vino a visitarme y me contó, dicen que Makoto fue a verla y la consoló diciendo que no era culpa suya, que tú eras demasiado cruel. ¡Qué pareja tan perfecta de locos! Ellos intentaron romperte la pierna, ¿y tú eres el cruel? Miré la cesta de frutas en sus manos y comenté, eso debe ser caro. El premio era para que lo usaran ustedes. Suspiró, no importa. Todos sabemos que te vas al extranjero.
Todos contribuyeron un poco, y me encargaron especialmente comprártelas, explicó mientras colocaba la canasta de frutas sobre la mesa. Respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para algo importante. Ricardo, yo. ¿Qué? Siento que sabes cosas que yo desconozco. Desde que Makoto se transfirió, algo cambió, no sé cómo explicarlo. Si no entiendes lo que digo, simplemente ignóralo como un disparate. Se acercó y me dio un ligero puñetazo en el hombro, con cuidado de no lastimarme. Regresa pronto, hermano. Cuando vuelvas a China, seguiré siendo tu amigo. La noche antes de mi partida, empujé la silla de ruedas de mi padre hasta el balcón, donde nos sentamos juntos mientras la brisa nocturna nos envolvía. Me miró como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Tomé su mano y, mirándolo directamente a los ojos, dije: Papá, no te preocupes por mí. En mi vida anterior, mi padre había muerto en un accidente por la caída de un objeto desde gran altura. Mientras él vivía, por muy parcial que fuera mi madre, Juana nunca se atrevió a ir directamente por mi vida. De repente, sentí un escalofrío. En mi vida anterior, hacia el final, Juana se había convertido en una fan obsesionada por Makoto, casi enloquecida por él. El accidente de mi padre ocurrió cuando Juana lo había convencido de salir a pasear. ¿Podría ese accidente tener otra explicación? Inconscientemente apreté su mano con más fuerza. Debes tener mucho cuidado y protegerte, le dije, y tras una pausa, añadí, especialmente, ten cuidado con Juana. Ricardo, respondió, mirándome con perplejidad, pareces diferente a como eras antes. Suspiró profundamente y continuó, en el fondo, he fallado como padre. Si no hubiera tenido aquel accidente de coche y entregado la compañía a tu madre, no estarías obligado a dar este paso. Volvió a suspirar y me reprendió, si no fuera por mi movilidad limitada, habría impedido que te enredaras con esa hija ilegítima de los Fang. Te advertí entonces que esa chica tenía motivos impuros, que miraras bien. Pero tú me contradijiste, insistiendo en que era maravillosa, que yo estaba senil. Y mira cómo acabaste, lamiendo botas para terminar sin nada. En tu cumpleaños le pedí a tu madre que te transfiriera parte de las acciones, pero me saboteaste diciendo que no tenías interés en administrar la empresa, que sería mejor que tu hermana se encargara. Me enfureció. En aquel momento, deseaba que fueras más inteligente, más decisivo. Pero si este cambio actual te ha costado un precio tan doloroso, preferiría que siguieras siendo ingenuo para siempre. ¡Ay! En mi vida anterior, ciertamente fui demasiado estúpido. Siempre interpreté las intenciones ajenas con máxima benevolencia, por eso Makoto me engañó innumerables veces sin que yo tomara medidas definitivas contra él. Por eso morí en mi propia fiesta de compromiso. Presioné el rabillo de mi ojo y reí suavemente, no te preocupes, papá. En este mundo de, el pez grande se come al chico, los ingenuos solo acaban siendo comida. Pensé, lamentablemente, tuve que morir una vez para entender esta lección. El año que partí al extranjero con mis maletas, tenía 18 años. El entorno y todo lo que podía experimentar eran completamente ajenos, pero no sentía miedo en absoluto. Sabía demasiado sobre lo que sucedería. Aunque los detalles fueran borrosos, conocía los puntos de inflexión cruciales, suficientes para permitirme hacer muchas cosas. Lo más importante ocurriría 2 años después. En mi vida anterior, cuando tenía 20 años, Juana había llegado a un acuerdo con un hombre en San Francisco llamado Benito Yun. Él poseía tecnología de vanguardia que, en los 5 años siguientes, ayudaría a Juana a tomar control completo de Wand Media paso a paso. Invertí el dinero que mi padre me dio en el mercado de valores. Usando fragmentos de memoria de mi vida anterior, multipliqué el capital inicial varias veces. En la universidad, dediqué el doble de tiempo a mis estudios mientras invertía en varias empresas que, en mi vida anterior, habían entrado en la lista Fortune 500. En ese momento, muchas estaban apenas comenzando. Durante este tiempo, Carlos me contactó muchas veces, con una llamada puntual cada semana. Primero me decía cuánto me extrañaban todos los hermanos desde mi partida, luego comentaba que con su parte del premio vivía mucho mejor. Hace poco, me contó,
la universidad se realizó admisiones autónomas. Makoto participó, pero lo rechazaron en la entrevista. Lo más gracioso es que la profesora encargada estuvo presente en nuestra gala de aniversario. Dijo que el claro de luna de Ito era turbio y pálido comparado con tu quinta sinfonía. Y jajaja. La cara de disgusto de Ito al salir me produjo un placer infinito. Salieron los resultados de los exámenes de ingreso universitario. Soy el primero de la escuela y tercero de toda la ciudad. Recibí esta noticia mientras los exámenes finales de mi doble titulación me estaban volviendo loco, pero no pude evitar una sonrisa genuina. Felicidades, le dije. Ricardo, sigo esperando tu regreso para continuar siendo hermanos, respondió. Mi padre también me llamaba con frecuencia para informarme sobre los movimientos de Juana, preocupándose por cómo me iba solo en el extranjero, si tenía suficiente dinero. Cuando le revelaba algunos detalles de mi situación actual, suspiraba con una mezcla de satisfacción y resignación. Combina trabajo y descanso, no te presiones demasiado, aconsejaba. Si necesitas ayuda con algo, dímelo. No sientas vergüenza. Así que le di el nombre de Benito Jun y lo que recordaba, pidiéndole que investigara a esta persona. Absolutamente tiene que ser a espaldas de mi hermana, insistí. Llegué a San Francisco un mes antes que Juana. Mientras buscaba direcciones fuera de aquella universidad, de repente vi un rostro familiar en el césped cercano, Benito Jun, varios años más joven que en mi vida anterior. Frente a él había una chica alta y delgada con pelo corto y gafas, mirándolo fríamente. Ese es mi resultado experimental, decía ella con firmeza. ¿Quién te dio permiso para negociar una colaboración comercial sin mi consentimiento? Benito sonrió conciliador, ¿qué mío o tuyo? ¿No es algo que desarrollamos juntos? La idea es mía, los experimentos los hice yo, replicó la chica. Tú solo fuiste mi asistente por un tiempo, ayudando a registrar algunos datos. ¿Cómo crees que tienes derecho a disponer de mi trabajo? La joven no cedió ni un milímetro. Al escucharla, la expresión de Benito se ensombreció. Eva Gu, no te cedas, dijo en tono amenazante. Pronto nos graduaremos. ¿Acaso no estoy pensando en nuestro futuro? ¿De qué sirve que guardes esto para ti? ¿No es mejor colaborar con una empresa confiable para obtener el máximo beneficio? Eva respondió, te lo diré por última vez. Esto es mío. La joven lo miró con frialdad y continuó, la patente está en mis manos. Ni siquiera conoces la tecnología fundamental. ¿Y todavía quieres buscar socios para desarrollarla? Mientras yo viva, eso jamás sucederá. Además, hemos terminado. A partir de ahora, no tienes ninguna relación conmigo. Se dio la vuelta y se alejó. Benito permaneció inmóvil, mirando su silueta mientras sus ojos se enfriaban gradualmente. En sus pupilas casi destelló un destello de intención asesina. De pie, observando la escena, tuve una súbita revelación. En mi vida anterior, había escuchado a mi madre preguntarle a Juana cómo había conseguido controlar a un talento como Benito Jun. En ese momento, Juana había sonreído ligeramente y respondido, porque él necesitaba mi ayuda. Más importante aún, en mi vida anterior, nunca había oído hablar de la existencia de Eva Gu. Me las arreglé para concertar un encuentro con Eva. En una cafetería lejos de su universidad, se sentó frente a mí y fue directamente al grano. Señor Wang, sé por qué está aquí, pero mi trabajo no está a la venta. ¿Por qué?, pregunté. Después de dudar brevemente, respondió, por ahora, solo es un prototipo. Mi movimiento de llevar la taza de café a mis labios se detuvo abruptamente. Entiendo que los empresarios como usted se preocupan por el valor comercial, continuó, pero eso no me importa. Solo me interesa qué tipo de resultado final puedo lograr y qué revolución tecnológica puede traer a la humanidad. Para mí, eso es lo más importante, la observé con atención. Al hablar de su ideal, su rostro sin maquillaje irradiaba un resplandor indescriptible. Era una chica verdaderamente deslumbrante. Científica que debería haber pasado a la historia. Pero en mi vida anterior, por la codicia de otros, murió en un país extranjero, desvaneciéndose como una mota de polvo bajo las ruedas de la historia.
Señor Wang, si no hay nada más, me retiro, dijo levantándose. De repente, extendí mi mano para detenerla y la miré con sinceridad absoluta. Señorita Wu, estoy dispuesto a proporcionarle todos los fondos y recursos necesarios para su investigación. A cambio, solo necesito un pequeño favor cuando obtenga el producto final. El resultado seguirá siendo suyo, y la historia lo registrará bajo su nombre. ¿Le parece aceptable? El día que regresé a China, los primeros copos de nieve cubrían el suelo. Al salir del aeropuerto con mi maleta, inmediatamente noté la valla publicitaria, un cartel gigante de una película protagonizada por Ito Makoto. Mientras yo había estado en el extranjero creando mi empresa para poder competir con Juana, quien gradualmente tomaba el control de Wang Media, ella no había estado ociosa. Después de que Ito fracasara en las admisiones especiales y en su entrevista, Juana se las había arreglado para ayudarlo a entrar en la Academia de Cine, lanzándolo con éxito en la industria del entretenimiento. Siempre tan coherente, pensé con una sonrisa sardónica mientras me subía al coche. Atravesamos el tráfico cubierto por una fina capa de nieve hasta llegar directamente a las oficinas de la empresa. La licitación que tendría lugar 3 días después era otro punto de inflexión crucial. Eva Gu y yo pasamos 3 días encerrados en la oficina, perfeccionando nuestra propuesta hasta el último detalle. En la licitación pública, ganamos el contrato sin sorpresas. Cuando anunciaron a la empresa ganadora, me levanté de mi asiento y me encontré con la mirada atónita de Juana. «Ricardo», murmuró. Curvé ligeramente mis labios y dije, «Hace tiempo que no nos vemos, hermana». Al finalizar, me siguió hasta el pasillo y me acorraló, su voz aún teñida de incredulidad. «¿Yuji es tu empresa?» «Y Eva Gu, que desapareció, la escondiste tú, ¿verdad?» Me reí. «¿Te estás poniendo nerviosa, Juana? ¿Inquieta?» Levantando una ceja, añadí, «¿Qué quieres decir con escondida? No la conoces de nada. ¿Por qué esta obsesión con encontrar a alguien que ni siquiera conoces? ¿No estarás planeando algo ilegal?» Me marché riéndome a carcajadas ante su mirada furiosa. Mi regreso a China fue absolutamente ostentoso. Después de ganar el contrato, comencé a socializar por todas partes, conociendo a numerosas figuras importantes del mundo empresarial. Con los derechos exclusivos de la patente de Eva Gu y tras arrebatar un gran proyecto a Wang Media, todos me trataban con extrema cortesía y amabilidad. Era un tipo de respeto que nunca había experimentado en mi vida anterior, incluso después de ganar 3 premios al mejor actor. Al final, lo que realmente cuenta es controlar los medios de producción, murmuré pensativo, sosteniendo mi copa de vino. Carlos, a mi lado, me miró de arriba abajo con curiosidad. «Sabes, solo te fuiste 4 años, pero pareces haber madurado 10. «Es normal», respondí. A los 18 años uno puede permitirse el lujo de actuar como un loco gracias a la juventud. Ahora que he terminado la universidad, antes de mostrar los colmillos, hay que mantener cierta apariencia de decoro». Con esas palabras, levanté mi paleta y anuncié, 2 millones. Makoto, sentado en primera fila, giró bruscamente la cabeza. Laura, sentada a su lado, también me miró. Cuando nuestras miradas se cruzaron, pareció momentáneamente aturdida. Con mi vista aguda, noté la tenue cicatriz en su frente, lo que me resultó extrañamente satisfactorio. 2.600.000, gritó Makoto, recuperando la compostura y levantando su paleta para pujar contra mí. Evidentemente, esta pulsera de diamantes era un regalo que quería para Laura. Al parecer, comparada con la mujer de negocios que era mi hermana, prefería a Laura como su pequeña esposa trofeo. Seguí pujando, disfrutando ver cómo finalmente pagaba 6 millones por la pulsera. «Qué amor tan profundo», comenté sonriendo. Laura sostenía la pulsera en silencio, mirándome fijamente. Después de un largo momento, finalmente murmuró suavemente. «Ricardo. Por favor, no me llames así», la interrumpí rápidamente. «Me dan ganas de vomitar». Retrocedí teatralmente un paso, examinándola de arriba abajo antes de soltar un bufido despectivo. «Debo admitirlo, tienes más talento que tu madre la amante. Al menos tú conseguiste ascender con éxito».
Solo me pregunto cómo organizan tú y mi hermana el horario, tú los lunes, miércoles y viernes, ella los martes, jueves y sábados, y los domingos juntas. No me molesté en bajar la voz al decir esto. Tan pronto como terminó la subasta, un amigo del mundo empresarial se acercó para averiguar qué sucedía. Con expresión incómoda, le expliqué. Mi hermana y la hija ilegítima de los Fang están enamoradas del mismo actor. Nada del otro mundo, ¿quién no tiene a alguien cegado por el amor en su familia? Todo sea por el amor verdadero, conmovedor y capaz de aceptarlo todo. No solo esparcí rumores sobre los tres, sino que también invertí capital en la industria cinematográfica, lanzando nuevos talentos y arrebatando a Makoto varios papeles clave que había interpretado en mi vida anterior. Juana, furiosa, pasó inmediatamente al ataque. Perfecto, era exactamente lo que yo esperaba. Si no actuaba, ¿cómo iba a exponer sus debilidades? De repente, mi nombre y mi empresa aparecieron en las principales tendencias de las redes sociales. Ricardo Wang, fundador de Yuji, acosador escolar. Ricardo Wang difama a su propia hermana, Makoto, víctima de acoso. El video de la gala del centenario donde destrocé el piano de Makoto fue publicado nuevamente, pero esta vez habían cortado la parte donde yo interpretaba la Quinta Sinfonía. Además, contactaron con antiguos compañeros de clase para confirmar que yo había acosado a Makoto. En el video, una chica afirmaba, sí, en ese momento Ricardo Wang detestaba a Makoto. Rompía sus exámenes, vertía tinta en su escritorio y lideraba a todos los chicos para aislarlo. Como era un heredero rico y poderoso, Makoto no podía hacer nada al respecto, solo aguantar las humillaciones. Cuando el asunto se agravó, la escuela expulsó a Ricardo, quien se fue a estudiar al extranjero para luego regresar convertido en el fundador de Yuji Company. El precio de las acciones de la empresa cayó durante varios días consecutivos. Varios socios llamaron preguntando diplomáticamente qué estaba sucediendo. Sabía que, si no les daba una respuesta satisfactoria, nuestra cooperación terminaría. Esperé un poco más, pedí, mientras giraba un bolígrafo entre mis dedos y sonreía. Todos somos gente de negocios, todos sabemos que, sin un 100% de certeza, no se debe actuar precipitadamente. Afortunadamente, Makoto no tenía tanto autocontrol como pensaba. Me odiaba incluso más que en mi vida anterior y, viendo mi reputación deteriorada, aprovechó la oportunidad para atacar durante una transmisión en vivo. Recuerdo que, en aquel entonces, narró con voz entrecortada, el profesor me pidió que leyera un texto. Como estudié en una escuela primaria rural donde un solo maestro enseñaba muchas materias, mi inglés era deficiente. Es un poco vergonzoso admitirlo, añadió con una sonrisa forzada, pero fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que mi pronunciación era incorrecta. Para la presentación del aniversario escolar, me había preparado durante mucho tiempo. Había estudiado piano durante tantos años. Su tono aparentaba calma, pero al final su voz se quebró y sus ojos se enrojecieron ligeramente. Los comentarios en la transmisión, no sé si de espectadores genuinos o de bots contratados por Juana, inundaban la pantalla. Hermano, no tienes nada de qué avergonzarte. Ya eres increíble. Es el quien tiene la cara dura, ¿quién se cree que es con esos orígenes para burlarse de alguien que se esfuerza tanto? Pero también vi un comentario que decía, un momento, ¿soy el único que notó la contradicción? Dice que estudió en una escuela rural sin profesor de inglés, pero también que estudió piano durante muchos años. ¿Cómo encaja eso? No pude evitar reírme al ver este último comentario, pero desapareció rápidamente, ahogado en el mar de otros mensajes. La transmisión atrajo a más de 5 millones de espectadores en directo. Al día siguiente, mi madre me llamó a casa, furiosa, exigiendo que disolviera mi empresa e incorporara Yuji a Wang Media. Estudias 4 años en el extranjero, vuelves y causas este alboroto. Date prisa, devuelve la empresa a la familia y discúlpate públicamente, ordenó. La miré tranquilamente y respondí, mamá, aclaremos algo, esto lo ha provocado mi hermana. No es mi empresa la que tiene problemas. Resopló con desprecio. Pero fuiste tú quien lo acosó primero, insistió, y tras una pausa, añadió, nunca debí haberte dado a luz. Si tu padre no hubiera insistido en tener un hijo varón, yo nunca habría sufrido tanto.
Me debes a mí y a tu hermana más de lo que jamás podrás pagar. Un momento, repliqué perplejo. Si papá insistió tanto en tener un hijo varón, según tu lógica, nuestra familia favorece a los hombres sobre las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué es mi hermana quien dirige la empresa? Desde pequeño implementaste aquella filosofía de criar al hijo pobre y a la hija rica. Todas las cosas buenas, útiles y divertidas siempre fueron para mi hermana. Ya entonces decías que yo le debía algo. ¿Y sigo debiéndole? ¿Exactamente qué le debo? Poco después, One Media y Fan Corporation anunciaron su colaboración. Las dos compañías unieron fuerzas para atacar a mi empresa, arrebatándome varios proyectos importantes. Mi madre declaró públicamente que rompería nuestra relación madre-hijo, afirmando que no tenía un hijo tan malvado. En el estacionamiento de la empresa, casi fui rociado con ácido sulfúrico por un fanático extremista de Makoto. Mi madre y Juana conspiraban en secreto para utilizar el incidente de locura de mi época de preparatoria y aquel certificado médico para internarme en un hospital psiquiátrico. Tanto en mi vida anterior como en la actual, sus tácticas sucias eran siempre las mismas. Pero ahora, mi contraataque estaba a punto de comenzar, hermana. Mientras parecía que yo retrocedía sin defensa alguna, Makoto ganó su primer premio como mejor actor. Con su cumpleaños acercándose, organizó un lujoso banquete de celebración. El lugar estaba espléndidamente decorado, con numerosos fans invitados y una transmisión en vivo por internet. Makoto, frente a la cámara, agradeció cortésmente a sus fans. El siguiente segmento era la proyección de videos de felicitación enviados por sus admiradores. De repente, en la pantalla gigante tras él, apareció una imagen algo borrosa, filmada desde un ángulo escondido, como si alguien hubiera grabado en secreto. Mostraba la sala de descanso de un set de filmación. Otro actor estaba comiendo cuando Makoto repentinamente lo pateó, tirándolo al suelo. Se acercó y, mirándolo desde arriba con desprecio, dijo, Juana Wang es mi novia. ¿Cómo te atreves a coquetear con la mujer de tu jefe? Tienes agallas, chico. El actor respondió, no, maestro Ito. Ese día le di té con leche a todos en el set. Makoto sonrió, ¿sabes cuál es mi estatus y cuál es el tuyo? No conoces tu lugar. ¿Quieres que mi novia te vete de la industria? En el siguiente instante, Makoto golpeó su cabeza contra la esquina de una mesa y se desplomó en el suelo. Piensa cómo vas a ganarte la vida cuando salga el video de cómo me acosaste en el set y nadie quiera contratarte, amenazó. La escena final mostraba a Makoto abriendo una bolsa de sangre falsa y untándosela en la cara. Al terminar el video, Makoto soltó un grito y se lanzó hacia la pantalla para intentar ocultarla, pero era demasiado tarde. Los fans presentes estaban conmocionados. En medio del caos, los nombres de Makoto y Juana Wang se dispararon en las tendencias de búsqueda. Uno de los titulares, Makoto vuelve a ser víctima de acoso. Los comentarios aumentaban a velocidad asombrosa. Carlos, sentado a mi lado, escribía frenéticamente en su teléfono, Makoto, ¿cómo es que donde quiera que vayas eres acosado? ¿Acaso todo el mundo te debe algo? Su comentario se convirtió rápidamente en el más popular. Otros internautas comentaban, Dios mío. ¿Cómo puede ser tan extremo? Y esa esquina de mesa era muy afilada. ¿Realmente se atrevió a golpearse tan fuerte? Incluso sangró. Alguien respondió, ¿cómo demostraría que lo están acosando si no sangra? Mejor cambiemos su nombre a Makoto el Dramático, punto. Otro añadió, si no recuerdo mal, el papel protagonista de la película por la que ganó el premio no era originalmente para él. Era para otro actor bastante popular que luego fue vetado misteriosamente. Así que cuando no consigues un papel en una audición, usas tus conexiones para vetar a la competencia, comentó alguien más. Entre la avalancha de comentarios, otro video se volvió viral. Grabado en una universidad extranjera, mostraba a un racista riéndose a carcajadas después de que un estudiante chino hablara, burlándose de su acento. El racista pronunció las palabras correctamente y dijo, ¿sabes qué es esto? Este es el inglés estándar, payaso. En ese momento, yo aparecía en el video agarrándolo del cuello y golpeándolo en la cara, respondiéndole en inglés perfecto,
¿de qué te ríes? También te reirías así en el funeral de tu padre. El agresor, furioso, gritó que quería pelear conmigo, pero volvió a ser derribado por mis puños. El publicador del video era un estudiante común y corriente, quien explicó, también soy un niño nacido en las montañas, de origen humilde. Pero a diferencia del señor Makoto, en mi aldea no había pianos ni benefactores generosos que me dieran miles de yuanes mensuales como asignación. Solo soy alguien que, después de casi 30 años, finalmente reunió el valor para salir y ver el mundo, solo para ser ridiculizado el primer día de mi estadía en el extranjero. Simplemente no soporto ver a alguien tergiversar la realidad y difamar a quien me ayudó. Los comentarios estallaron, ¿estoy viendo bien? Este es Ricardo Wang, a quien Makoto acusó de acosarlo y burlarse de su pronunciación en inglés. Por fin alguien lo dice. ¿Qué niño de aldea rural estudia piano durante más de 10 años? La lógica no concuerda, y tanta gente sigue creyéndole. Y maldición, hermano, eres valiente. Otro comentó, el benefactor de Makoto es Juana Wang, la hermana de Ricardo. ¿Quién sabe si no está tratando de competir con su propio hermano por la herencia familiar mediante calumnias? Luego salió a la luz el video de mi fiesta de mayoría de edad a los 18 años, junto con grabaciones de seguridad mostrando cómo Makoto, para obtener financiamiento, saltó él mismo de una azotea y luego acusó a otro niño del orfanato de empujarlo. Y había más pruebas incriminatorias, los intentos de asesinato a sueldo de Juana contra Eva Wu, y muchos otros delitos en los que mi madre también había participado. Obtener toda esta información había sido posible gracias a mi padre. Finalmente, revelamos la historia de Laura, quien había manipulado psicológicamente a su propia madre biológica durante 7 años, obligándola a suicidarse frente a su padre para poder entrar en la familia Fang. Invertí enormes sumas para que estas pruebas, recopiladas siguiendo las pistas de mi vida anterior y la actual, llegaran a las tendencias principales. Gracias a su propia maniobra previa, innumerables personas ya seguían atentamente el desarrollo de este conflicto. Al involucrar delitos graves, el escándalo explotó instantáneamente. Los espectadores se apresuraron a denunciar todo a la policía. No tuvieron ni siquiera la oportunidad de enterrar el asunto. Aquellos que intentan manipular la opinión pública a menudo acaban muriendo por ella. ¿Les gustó este final? El día que la policía se llevó a mi madre y a Juana, mi padre sacó un acuerdo de divorcio. Juana, incrédula, le gritó. Lo sabía. Sabía que favorecías a los hombres sobre las mujeres. Papá, ¿acaso no soy tu hija? ¿Por qué favoreces a Ricardo? También soy tu hija. Mi padre suspiró y respondió, tu madre te favorecía a ti, por eso yo favorecía a tu hermano. Las cosas en este mundo siempre buscan el equilibrio, ¿no crees? Los proyectos que Wang Media y Fang Corporation me habían arrebatado colapsaron uno tras otro, añadiendo cargos de delitos económicos a su lista. Asumí el control de Wang Media, gravemente herida, y la incorporé a Yuji. Luego me reuní con Valeria Fang, la hermanastra de Laura por parte de padre. Sus padres habían tenido un matrimonio por conveniencia comercial. De niña, me contó, odiaba profundamente a esa mujer. Pensaba que había destruido mi familia. Más tarde comprendí que si mi padre no hubiera sido infiel, Laura ni siquiera existiría. Levantó su taza de café y dijo, morir a manos de su propia hija, supongo que es un castigo apropiado. La había contactado un año antes para establecer nuestra colaboración. Yo la ayudaría a expulsar a Laura de la familia Fang, y ella me ayudaría con varios intercambios de recursos en China, incluyendo esta guerra mediática. Muchas de las maniobras fueron obra suya. Sin embargo, preguntó, tengo curiosidad. ¿Cómo adivinaste que el suicidio de su madre estaba relacionado con ella? Sonreí sin responder. Porque en mi vida anterior, ella me había manipulado exactamente de la misma manera. Antes de que dictaran sentencia, fui especialmente a visitar a mis viejos conocidos en prisión. La primera fue mi hermana, quien me miraba fijamente. No me mires así, hermana, sonreí. Sé lo que quieres preguntar. Lo de ser expulsada como un perro callejero, ya lo viví una vez.
No creerás que durante estos años en el extranjero estuve simplemente derrochando dinero y divirtiéndome día y noche. En los momentos más difíciles, apenas podía cerrar los ojos por fragmentos de tiempo. Además de las clases y los asuntos de la empresa, estaba ocupado estableciendo contactos en todas partes, buscando en las migajas de mi vida anterior las pruebas de las fechorías de estos tres. Sus métodos eran tan fluidos y despiadados que estaba seguro de que no era la primera vez. Las personas malvadas no solo muestran su maldad ante mí, en los lugares que no puedo ver, la oscuridad que traen debe ser mucho mayor. Y acerté. Continué, Juana, mamá siempre dijo que yo te debía, que nunca debí nacer, que soy producto de una mentalidad que favorece a los hijos varones. Y tú creíste lo mismo. Pero lo tengo muy claro, esto no es más que una herramienta para justificar tus acciones egoístas. Al no considerarme tu hermano, podías usar cualquier medio para obtener lo que querías. Sin embargo, lo irónico es que yo nunca tuve intención de heredar el negocio familiar. Si no hubieras interferido, todo esto habría sido tuyo naturalmente. Así que recuerda, no estás luchando contra mí, ni contra alguna ideología feudal anticuada. Solo luchas por luchar, y tarde o temprano perderás ante tu propia obsesión. La segunda persona que visité fue Makoto. Desaliñado y con mirada exhausta, me miraba a través del cristal con un odio que parecía querer devorarme. Ya no podía mantener su fachada de refinamiento. Con los dientes al descubierto me preguntó por qué, si tenía las pruebas desde el principio, no las presenté antes. ¿Qué sentido tiene fingir ser débil para luego atacar?, preguntó. Todo el sentido del mundo, respondí. ¿Por qué si no habrías mantenido tu farsa durante tanto tiempo? Me puse de pie y añadí, por supuesto que quería que creyeras que habías ganado. Eso lo hace más interesante. Claro que podía haber revelado todo antes, pero ¿dónde estaría la satisfacción? Dejé que pensaras que habías triunfado completamente, que lo tenías todo, para que en la víspera del amanecer vieras con tus propios ojos cómo todo se reducía a cenizas. Esto es lo que experimenté en mi vida anterior. Ahora, es tu turno. La última persona que visité fue Laura. En realidad, no quería verla. Makoto fue mi enemigo desde el principio, con Juana tenía un vínculo de sangre, pero Laura, una vez que mi amor por ella se desvaneció, no significaba nada para mí. Sin embargo, las autoridades me informaron que Laura quería verme. Así que, separados por un cristal, nos sentamos frente a frente. Me observó en silencio durante tanto tiempo que, impaciente, me levanté y pregunté. ¿Qué quieres exactamente? Mordiéndose el labio, murmuró, no se suponía que fuera así. Con voz baja continuó, la familia Fan debería ser mía. Deberíamos habernos casado. Me detuve y me giré bruscamente. Me miraba con ojos que brillaban con una luz indescifrable. Observé su rostro y, de no ser por la tenue cicatriz en su frente, por un momento casi creí estar viendo a la Laura de mi vida anterior. Volviendo a la realidad, solo pude reír por lo absurdo de la situación. ¿Solo comprometidos? ¿Y qué hay de lo que pasó después? Solo gracias a mí la familia Fan te reconoció, y luego te aliaste con Juana para matarme. Con voz temblorosa respondió, pero mucho, mucho tiempo después, me arrepentí. Solo que tú ya no lo sabías, añadió. Realmente deseaba mucho que lo supieras. ¡Qué ridículo! ¡Qué absurdo!, repliqué. Tienes razón, ya estaba muerto. Por supuesto que no lo sabía. Me volví, apoyándome en el cristal, y la miré fijamente mientras pronunciaba cada palabra. Pero incluso si lo supiera, ¿qué diferencia habría hecho? ¿A quién le importa tu arrepentimiento? Esta vez, yo soy el ganador y tú la que irá al infierno, Laura. Es lo que mereces. El invierno llegó temprano ese año. Cuando salí, el cielo ya estaba oscuro. Eva Gu llamó para decirme que después del año nuevo se iría al extranjero para comenzar un nuevo experimento en un instituto de investigación. Le dije que estaba bien y le deseé un buen viaje. Al colgar, vi un mensaje de Carlos diciendo que ya estaba sentado en el restaurante de Hot Pot, esperando a que yo llegara rápido para pagar la cuenta. Sonreí y respondí con un simple ok. Fuera de la ventana del coche,
Una luna creciente colgaba alta en el horizonte, iluminando una esquina del cielo nocturno como tinta espesa. Cuando pasara esta noche y la luna se pusiera, mi sol volvería a salir.